Muy buenas a todos. Segundo programa de terapia de choque y nos acompaña otra vez José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes para nosotros. La entrevista saldrá a las 10. Buenas noches para los espectadores que la vean. Muy buenas tardes, Pablo, y buenas noches para los que nos vean a partir de las 10 de la noche. Un placer estar otra semana más contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de la subida del salario mínimo interprofesional que subió, vamos, podemos decir unilateralmente, en realidad sin contar con los empresarios. Supongo que los sindicatos estarían de acuerdo, pero al no querer los empresarios llegar a un acuerdo o aceptar las pretensiones del gobierno, se subió unilateralmente el 5%, 54 euros al mes, hasta llegar a los 1.134 euros. ¿Qué te parece esta subida y cómo la valoras? Bueno, a ver, que se suban los salarios nunca es malo. Ahora el problema es que si tú subes solo 54 euros, cuando el nivel de la vida está como está, y un alquiler, por lo menos en Barcelona y supongo que por Madrid, en muchos sitios, la media son 1.400, pues el salario mínimo todavía está por debajo de lo que cuesta un alquiler de un piso. Entonces tampoco estás haciendo una subida que digamos iguales a la gente en cómo está el nivel de vida. A ver, luego hay que decir, a ver, el tema del salario mínimo. El salario mínimo se refiere a los trabajadores que están fuera de convenio. Están dentro de convenio de una empresa, pues normalmente cobran más. Normalmente la gente que estamos en convenio de empresas, pues eso le cobra, no mucho más. Pues vaya a pensar que se está cobrando 3.000 euros. Es decir, normalmente, pues bueno, pues se puede cobrar en 1.400, 1.500, algunos 1.800, en función de la empresa y tal. Pero, claro, se refiere a trabajadores que están fuera de convenio. Y luego hay que decir, porque me parece que si suba 1.130 euros, que todo el mundo que entra a trabajar va a cobrar los 1.130 euros. A ver, el tema, y esto es igual para los que estamos en convenio. Es decir, si tú entras a trabajar en un sitio, cobrarás el sueldo si haces las 8 horas semanales, diarias, es decir, las 40 horas semanales, o bien las 37,5 en función de la empresa, ¿no? Claro, el tema es que la mayoría de contratos que se están haciendo ahora son contratos que no llegan a las 40 horas semanales. Otra cosa es que luego la gente las tenga que trabajar o acercarse a ellas. Pero los contratos no se hacen de 40 horas semanales. Entonces, si tú no cobras, no haces las 40 horas semanales o las 37,5, no cobras el salario mínimo. Sí, incluso el salario de convenio que esté en esa empresa, cobras a proporción de. Y claro, si la mayoría de contratos se están haciendo por menos de las 40 horas semanales, pues es evidente que la gente no va a cobrar los 1.100 euros. Entonces, si ya estábamos hablando de que los alquileres o el nivel de la vida está como está, si encima no cobras ese salario mínimo o cobras por debajo del salario mínimo, pues es el problema que tienes. Ya me explicarás. Y hay que decir que fundamentalmente este tema del salario mínimo afecta sobre todo a la gente joven, que son las que están entrando ahora o deberían entrar en el mercado laboral, y a las que se le hace estos tipos de contratos. Gente joven, inmigrantes también, o gente de determinados sectores, como es la hostelería y la restauración. Entonces, el problema que hay es este. Yo creo que el problema, es decir, bueno, está muy bien la subida, yo no critico subidas salariales de la gente, pero al final no está solucionando el problema de fondo de la gente, que es que cada vez la gente, incluso trabajando, es pobre. Entonces, este es el problema principal que tiene, al que hay que enfrentarse, no más allá de si subes o dejas de subir, porque si tú quieres subir y ponerlo a que la gente esté cobrando algo que mínimamente le permita vivir con dignidad,
pues tendrías que más o menos calcular qué vale, qué cuesta vivir en los sitios. Bueno, sobre todo en las grandes ciudades sí que los alquileres están muy altos y esto pues no es suficiente. Al empresario también le sube y le sube más. El coste es de 1.752 euros el salario mínimo que le cuesta al empresario, porque tiene que pagar la seguridad social y además al trabajador le llegan los 1.134. Las quejas de los empresarios van por ahí, ¿no? Al final, por lo mismo, pagan mucho más. En el año 2018 el salario mínimo era 734 euros. Ahora es 1.134. Los empresarios están pagando por lo mismo mucho más. Son sus quejas. Bueno, ya, pero el problema, eso se llama, a ver, ellos pagan, a ver, ese dinero que ellos pagan es un dinero que es del trabajador. Es decir, cuando se habla de que es que ellos pagan, bueno, ellos pagan, a ver, a ver, es que esto es lo mismo, ellos hacen una nómina bruta y entonces se paga eso. Pero eso es lo mismo que si te lo dieran en bruto y luego te lo quitaran a ti directamente. Bueno, en el fondo te lo están quitando a ti, claro, lo pagan ellos. Bueno, pues eso es lo mismo. Si me lo quitaran a mí, pues de mi nómina, es que me lo quitan de mi nómina, no es que lo paguen ellos, me lo quitan de mi nómina. Ya está. Porque entonces ahí hay un pago, es decir, lo que un trabajo, lo que el salario mínimo lo que dice es que nadie puede cobrar. Claro, si te repito, se hace las 40 horas por debajo de ese salario. Luego eso se entra en convenios y demás. Pero ese dinero es del trabajador, no es del empresario. Porque ese dinero va a la caja de la seguridad social para las pensiones que tú vas a tener cuando te jubiles, para pagar la parte de la sanidad que te toca pagar y para pagar si vas al paro. Sí, esto vale. Entonces, este es el tema ese del trabajador. Entonces, es decir, bueno, que ellos pagan. Bueno, pagan. Pero el tema es al final qué rendimiento de trabajo le sacan al trabajador, porque su ganancia no está en el que si pagan o no pagan. El rendimiento está en la plusvalía que sacan del trabajador, es decir, de la producción que le hace el trabajador. Claro, es decir, es que ¿por qué se quejan? Hombre, pues vamos a decir las cosas claras, porque la ganancia del empresario está en los costos de producción, no en si el producto que se fabrica se vende más o se vende menos. Claro, si venden mucho, pues ganarán más. Pero la ganancia fundamental, la parte fundamental de la ganancia está en los costos de producción del producto que se fabrica. Entonces, claro, es decir, ¿y cuál es dónde está? Esa es la plusvalía. Es decir, en el coste real del producto que se fabrica, más el valor del trabajo, lo que no se cuenta del valor del trabajo que cuesta producirlo. Entonces, claro, ¿dónde está la ganancia? En el costo de producción. Entonces, a ver, y esto lo siento, pero esto es igual para cualquier tipo de trabajo. Es decir, el costo tienes los costos de producción, que son unos gastos fijos. Bueno, la energía, si tienes maquinarias, etcétera, etcétera. Bueno, la energía es verdad que puede subir o bajar en función de determinados temas, pero bueno, si tú tienes una maquinaria, las fábricas, las empresas que tengan una maquinaria, etcétera, etcétera, o incluso los restaurantes, es decir, la cocina y demás, tú eso lo compras y ahí está. Puedes estar 5, 6 o 7 años con los mismos maquinarias o las mismas cocinas o los mismos hornos y no los tienes que cambiar. Y entonces eso ya no te cuesta nada más allá de un mantenimiento tal. ¿Dónde está la diferencia que tú puedes ganar? En el sueldo del trabajador. Por eso siempre quieren pagar menos, porque es donde está la parte de ganancia más importante, lo que le genera la plusvalía más importante. Entonces, claro, entonces se quejan porque es que yo tengo que pagar. Bueno, es que usted está pagando, pero lo que le está pagando es mío, ¿no? Esta es la legalidad. Sí, al final a quién le están quitando ese dinero es a mí, no se lo están quitando a usted, porque usted solo hubiera tenido que pagar
independientemente. Claro, ahora dicen, no, es que esto si el trabajador se pagara en la seguridad social, se pagara no sé qué, entonces, claro, el trabajador, bueno, entonces te pagaría lo mismo. Porque si tú me estás diciendo el discurso que se dice, que ese dinero me lo daría a mí, y entonces yo con ese dinero, si quisiera pagarme un fondo de pensiones, me lo pagaba, ¿dónde está su ahorro? Porque si a mí en lugar de darme, por ejemplo, 1.400, me tuvieran que dar 2.000, que es lo que estarían dando ahora, y los 600 euros van a la seguridad social, bueno, a la seguridad social, a sanidad, etcétera, etcétera. Si me tuvieran que dar 2.000, ¿dónde está su ahorro? Claro, el tema es que, a ver, el discurso que dan hay que desmontarlo. Porque, claro, si me dicen, no, no, que usted entonces cobraría más, porque en lugar de cobrar, o los del salario mínimo, en lugar de cobrar usted 1.100, estaría usted cobrando 1.500. Yo le pagaría 1.500. Y entonces usted, con esos 500, esos 300 euros más o 400 euros más que le dé, pues usted se puede pagar el fondo de pensiones en función como le quiera. Bueno, y entonces el ahorro suyo como empresario, ¿dónde está? ¿Dónde está su ahorro? Porque si ahora estás pagando 400 euros para dárselo al Estado, para que el Estado lo meta en la hucha de las pensiones y lo meta en sanidad y lo meta en IRPF y puñetas, si tú a mí me los das los 400 euros estos, ¿dónde está tu ahorro? ¿Dónde Bueno, está me tu ahorro? refería, Porque al final lo estás dando igual, ¿no? Es igual que se lo des al Estado que me lo des a mí. Entonces tú no estás ahorrando dinero. Pero entonces, ¿qué hay detrás de eso? Pues detrás de eso hay el negocio de la privatización de la caja de la seguridad social, es decir, de las pensiones, de que se privaticen, o buena parte de ellas sean privadas, sea una parte pública, una parte privada, aquello que se llama la mochila austríaca, ¿no? Y que se privatice también la sanidad, porque entonces yo me pago la sanidad, ¿no? Este es el tema, no el ahorro del empresario. Porque ¿dónde está el ahorro? Repito, si el empresario ahora paga, al salario le cuesta 700 euros más el tema del salario mínimo. Si me dice a mí que ese dinero se lo daría al trabajador para que luego el trabajador haga lo que quiera con ese dinero en función de pagarse un fondo de pensiones o una mutua privada, ¿dónde está el ahorro del empresario? Porque el ahorro del empresario sería, no, esto yo no lo pago, porque se lo paga al trabajador, yo le pago 1.100 o 1.400 o 1.800 según la empresa. Le pago este dinero. Y con este dinero usted, si quiere, pues se monta un fondo de pensiones, se monta una mutua, se monta lo que le dé la gana. Y yo me estoy ahorrando los 700, los 400 o los 600 o los 1.000 euros en función del sueldo que tenga el trabajador. Pero si resulta que lo que me estás diciendo es que ese dinero me lo van a dar a mí para que luego yo me pague lo que me dé la gana, pregunto otra vez, ¿dónde está el ahorro del empresario? me refiero Claro. a lo que ellos dicen. Si al trabajador le suben 54, lo de ellos es más. Pero si siguieran cobrando 1.080, pues ellos se ahorraban esa parte que sube. Cada vez que sube, ellos tienen que pagar lo que se lleva el trabajador más seguridad social. Sí, pero no, pues repito lo mismo. Pero si el tema es que ellos lo que dicen es que ese dinero, es decir, que se lo darían al trabajador. Bueno, pues entonces, ¿dónde está el ahorro de ellos? Porque claro, si suben 50 euros y suben ciento y pico euros de lo que tienen, por esos 50 tienen que pagar ciento y pico más al trabajador, y le dicen, no, no, yo esos 350 euros se los daría a usted para que usted haga lo que quiera con ellos. Pues repito, ¿dónde está el ahorro del empresario? Porque tendría que pagar los ciento y pico euros igual, ¿no? Entonces, dará lo igual que se lo pague al Estado directamente o que me lo pague a mí. Porque al final, a ver, yo si te tengo que pagar a ti 100 euros, es igual que te los pague a ti directamente o se lo pague a alguien para que venga y te los dé a ti. Al final me quedo sin 100 euros, ¿no? O ¿dónde está el ahorro? Porque se lo dé a otra persona para que te lo dé a ti. Entonces, a ver, es que entonces el discurso es tramposo, porque es un discurso que lo que lleva es decirle a la gente, no, no, es que si yo no tuviera que pagar esto, yo a usted le podría pagar más sueldo. Bueno, pues entonces si usted me puede pagar más sueldo y no tuviera que pagar esto, ¿dónde está su ahorro? Repito,
Pues que entonces me pagaría a mí 50 euros más para que yo me busque la vida en la seguridad social. Porque entonces digan la verdad, porque a lo mejor en lugar de tener que pagar 500 euros o 600 euros, a mí lo que me pagarían serían 150 o 200 euros más y que yo me busque la vida. ¿No? Este es el tema. Porque si a mí lo que me dicen es que me van a pagar los 600 euros que me quitan cada mes de IRPF y de sanidad y de la caja de pensiones, si me lo dan a mí para que yo luego se lo pague al Estado o bien me haga una pensión privada, repito, el ahorro del empresario, ¿dónde está? Porque tendrá el mismo gasto. Ahora, si venimos a la mentira, porque esto es lo bonito, porque como no decimos las verdades, sino que quedamos muy bonitos para que el trabajador diga, ah, sí, sí, yo prefiero que me lo paguen todo porque así yo ya me busco la vida. Pero claro, si lo que luego me dices es que tú lo único que me vas a pagar de esos 600 euros son 50 o son 100 y entonces te ahorras 500, vale. Entonces ya es otro tema. Pero entonces, ¿qué estás llevando a la gente? Estás llevando a la gente a que tenga que dedicar parte de su salario ya no solamente a pagarse el alquiler o comer o pagar la luz, no, a hacerse un plan de pensiones y a pagarse una mutua o bien a la sanidad. Con lo cual, ¿a quién le metes el lío? Al trabajador. Y mientras tanto yo me voy forrando. Y además hago negocio pues, con mis amiguetes, el negocio de la privatización de lo público. Bueno, este es el tema. Este es el tema. Entonces yo a la gente lo que le digo es que, hombre, sean honestos en lo que plantean. Sean honestos en lo que plantean. Porque, repito, si al trabajador le van a pagar, le pagarían más y entonces le pagarían lo que yo estoy pagando al Estado, podría dar al trabajador, repito, ¿dónde está el ahorro que dice el empresario que sacaría? Porque al final pagaría lo mismo. Es decir, porque si ahora un trabajador que vale del salario mínimo, que le cuesta 1.180, que es lo limpio, lo neto que cobra el trabajador, y le dice que a eso a mí me cuestan 1.700 o 1.500 y pico, hombre, esos 400 euros, si se los da al trabajador, está pagando 1.500 euros igual. Entonces, claro, ¿dónde está el ahorro que él dice que tendría? Ahorro no tendría ninguno, estaría pagando lo mismo al trabajador. Estaría pagando lo mismo por el trabajador. Se lo daría al trabajador, luego el trabajador haría lo que le daría la gana con ese dinero. Pero él como empresario o empresaria estaría pagando lo mismo que está pagando ahora. Entonces, repito, ¿dónde está el ahorro? Entonces, aquí el tema es que nos engañan por dos sitios en el discurso. O uno, nos engañan porque lo que no harían sería pagar los 500 euros aquellos o 600 euros que les han subido, que pagarían menos, y al mismo tiempo, pues hacer negociete unos y otros, con lo que son cosas que son derechos que tenemos los trabajadores y que todavía, por suerte, aún los mantenemos. Esta es la realidad. Bueno, el mercado laboral está caracterizado por un alto índice de paro juvenil. Bueno, claro. En la Y de Unión temporalidad. Europea, que afecta prácticamente a toda la Unión Europea, lo cual retrasa las emancipaciones y baja la natalidad, que es un problema que hay también en toda la Unión Europea. Bueno, pero esto también ya les va bien, porque en el fondo también lo que se pretende también es una reducción de la población. O sea, no se atreven a decirlo, pero ya hay gente que habla de aquello que decía Malthus, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Que no hay recursos para todo el mundo. Entonces, este es el tema. Es decir, claro, si tú la gente, que es el futuro, ¿no? Que es la que tiene que llevar la sociedad adelante, que es la que tiene que darle el valor a la sociedad, es decir, que tiene que hacer crecer la sociedad, no tiene posibilidades de emanciparse, no tiene posibilidades de poder montar una vida propia, no tiene posibilidades en el momento por algunos que puedan al final pues, juntarse en pareja o lo que sea, pero tienen que dedicar prácticamente un sueldo entero a pagar alquiler o hipoteca y luego la parte del otro sueldo a vivir como se pueda, pues es evidente que no se plantearán tener hijos, con lo cual, veamos, ahí tienes un problema,
¿no? Un problema de natalidad y un problema, bueno, pues ya va bien, pues la población se va reduciendo. Con lo cual luego, pues también hay el discurso, segundo discurso, no, la migración es necesaria porque no hay gente aquí, no nace gente aquí, entonces hay que si no, la población activa, que es la población general laboral, es decir, la población activa es la población general laboral, y en España, pues para los 16 se puede empezar a trabajar, pues desde los 16 hasta la edad de jubilación que se ponga, se considera población activa. Bueno, pues se reduce la población activa y por lo tanto, y además luego pues el discursito ¿no? De que no, los españoles no quieren trabajar en determinados trabajos, bueno, gente lo que no quiere cobrar son basuras de sueldo, para estar ahí 15 horas trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, ¿qué trae? Bueno, pues trae al final también pues la migración, que no se soluciona el problema de la migración, porque se mantiene a aquellos países en la miseria absoluta, cuando no posguerras y demás, que hace que la gente tenga que jugarse la vida para salir de ahí como sea, y cuando llegan aquí, pues entonces con gente que no tiene absolutamente nada y que tiene, si nosotros estamos mal, pues ellos están aún peor, pues aceptan con trabajos, con salarios de lo que sea y con condiciones laborales de lo que sea. Con lo cual la ganancia es máxima para los empresarios que contratan toda esta inmigración, que además obliga a que el autóctono o el inmigrante que lleva ya tiempo viviendo aquí, que muchos de ellos pues tienen ya trabajos donde ya tienen unos derechos laborales adquiridos, pues tengas que ir a trabajar por menos sueldo y muchas veces perdiendo esos derechos laborales. Bueno, pues esto es la realidad y por lo tanto aquí todos son ganancias para los de siempre. Para los de siempre. Ya está. Entonces, esa es la realidad. Es decir, ¿por qué no se hacen políticas de limitación de los precios de alquiler? ¿Por qué no se hacen políticas reales de vivienda pública con precios asequibles? ¿Por qué no se hacen políticas, yo no digo natalistas, porque todo natalista suena a dictadura fascista, digo políticas que beneficien a que la gente pueda tener hijos? Entonces, todo esto no se hace. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues las cosas no pasan por casualidad en la vida, normalmente pasan por causalidad, y entonces todo esto es lo que se busca, es lo que se llama esto del nuevo orden mundial, de transformar muchas cosas de la sociedad. ¿Y cuál es la manera? Es decir, como evidentemente una guerra hoy en día, una guerra mundial, pues hoy en día sería muy peligroso porque también les tocaría a ellos, porque ya hay muchos países que tienen armamento nuclear y demás, y luego, hombre, llevar a la gente a guetos y estas cosas, pues también está mal visto, aunque luego cuando hay genocidios como el de Gaza, pues se mira para otro lado, pero, hombre, de entrada que está mal visto, pues ¿cómo se hace? Pues se hace cómo se reduce la población. Bueno, pues haciendo lo posible o lo imposible para que la gente pues no tenga hijos o tenga el menor número de hijos posible. Por lo tanto, tú te garantizas que en 2 o 3 generaciones, pues la población mundial, pues habrá, y sobre todo en Europa, pues habrá reducido bastante en lo que se llama la población activa. Claro, luego habrá una población envejecida que hará campiquipugui, como se dice en Cataluña, es decir, que sálvese quien pueda, porque claro, te van a quedar pensiones de ridiculez y a vivir como se pueda. Teniendo en cuenta además, porque todo esto no se hace porque ellos quieran tener una ganancia, que también se hace porque, a ver, el problema fundamental es que cuando se habla de que el capitalismo está en crisis, no, el capitalismo no está en crisis, entre otras cosas porque no tiene alternativa en estos momentos. No sé si dentro de 15, 20 años pues puede tener una alternativa, me refiero real, de cambio de modelo productivo, modelo social, modelo económico. En estos momentos no tiene ninguno. Pues todos los países, o por lo menos principalmente países de todo el mundo, son capitalistas. Una versión u otra, pero son capitalistas. Lo que hay está en crisis el modelo productivo del capitalismo que hemos visto hasta ahora. Es decir, hasta ahora, ¿qué capitalismo teníamos? Bueno, teníamos el capitalismo, por un lado, el financiero especulativo, que este va a continuar y además va a ir creciendo, pues cada vez el capital financiero, como decía Marx, cada vez va a ser mayor y con más poder. Teníamos una economía del sector servicios que este va a mantener ahí, y luego había una economía que se llamaba productiva, que entiende lo que se llamaba el segundo sector, es decir, el sector industrial, de las industrias. Esto ya lleva tiempo que está en crisis
y va a estar mucho más en crisis. ¿Y cuál le está sustituyendo? Le está sustituyendo el tecnológico. Todo el tema de la inteligencia artificial, de los macrochips, microchips y no sé qué, no sé cuántos, móviles, robots, etc. Todo esto va a afectar claramente al mercado laboral. Primero, porque la mayoría de estas empresas no necesitan tanta gente para trabajar, para que funcionen. Y dos, porque la gran mayoría de todo esto que se va a crear elimina puestos de trabajo. Por lo tanto, el problema es que ellos lo que están viendo es que va a haber una amplia capa de población que no va a trabajar nunca. Y por eso cuando en estas reuniones del foro de Davos y de no sé qué hablan de una renta básica garantizada, no lo hacen porque descubran que ellos ahora son los monjes franciscanos y que se ha desaparecido San Francisco de Asís y les ha dicho que hay que estar trabajando para los pobres y desamparados de la tierra. No, lo hacen porque saben perfectamente que si a la gente le dejas sin nada, pues eso es un caldo de cultivo que puede haber explosiones sociales, que, bueno, vamos a ver por dónde tiran. En cambio, si a la gente la tienes cogida por allí sus partes con una subvención, pues es evidente que la gente pues, prefiere no ir a aventuras de lo que pueda pasar y seguir cobrando esa subvención. Y entonces hay gente que me dice, bueno, pero entonces si a la gente le pagan, por ejemplo, 600 euros, 700 euros de una subvención, claro, la gente si tiene que pagar esto y lo otro, no sé qué, luego no comprará los productos de estas empresas. Sí las comprarán, porque el sistema ya te genera, es decir, que más allá de las tres necesidades básicas que tiene el ser humano, que ya como decía Marx, todos somos esclavos de tres necesidades básicas, que son el comer, el vestirte y tener un techo, le añaden toda una serie de cosas que las convierten en necesarias. Hoy en día, por ejemplo, ¿podríamos vivir sin móvil? Ya no solamente para llamar al amigo o chatear. No, para temas de trabajo. ¿No? Temas de trabajo, hoy en día, si no tienes móvil, estás muerto. Por lo tanto, ya a la gente le obligarían a tener móvil. Por lo tanto, ya tienes ahí un producto tecnológico que lo convierten en vital. Ordenador. Tú y yo estamos haciendo este programa por un ordenador, internet, etcétera, etcétera. Bueno, si no lo tuviéramos, no podríamos hacer este programa. Bueno, hoy en día muchos trabajos funcionan así. Por lo tanto, esto también te lo han convertido en algo que es vital y necesario para tu vida. Porque si no tienes esto, pues también estás fuera de juego y por lo tanto no existes. Entonces, el sistema ya se encarga de que determinadas cosas, determinados productos, que en principio no deberían ser vitales para la vida de la persona, porque uno no va a vivir porque tenga móvil, es decir, no se come, el móvil no se come, pero te lo convierten en necesario, porque si no tienes móvil, posiblemente tengas más dificultades para poder comer. Y me refiero porque es más difícil de conseguir un puesto de trabajo si no tienes móvil, porque si no te llama nadie, ¿no? Entonces, seguirá gastando, aunque se tenga que empeñar o se tenga que dejar de comer determinadas cosas para tener el móvil, porque entenderá que es una manera de que luego le llamen y le puedan llamar para tener un puesto de trabajo. Por lo tanto, todo esto está pensado y las cosas van en su línea. No es algo que esté pasando por casualidad. Veremos muchos cambios. Yo recuerdo cuando la pandemia, y yo fui de los primeros que salí del confinamiento, primero por el tema del fútbol, porque la Bundesliga fue la primera que empezó y yo tuve que ir a trabajar, pero luego el programa este con Carlos Fuente empezó también. Y bueno, decían, se puede hacer por internet y el que quiera venga al plató. Yo iba al plató. Estaba solo con el cura, con el presentador, porque no cabía nadie más y los otros estaban por internet. Bueno, yo recuerdo que yo dije, y eso tenía enganchadas con los que estaban por internet, que muchas de las cosas que se habían puesto en la pandemia habían venido para quedarse. No tenían nada que ver con la pandemia.
Si la teleasistencia médica no tenía nada que ver con la pandemia, el teletrabajo no tenía nada que ver con la pandemia, el banco, las citas previas en la administración pública, en los bancos, el pagar con móvil, el pagar no sé qué, no tenía nada que ver con la pandemia. No te iba a salvar la vida el hecho de tal. Y eso cuando decían, no, esto se hace ahora porque así se evita el contacto social, el no sé qué, no sé cuánto, cuando termine la pandemia se acabará. Yo decía, no, porque estas medidas se han tomado aprovechando la pandemia para que la gente se acostumbre a ellas y se quedarán. No, mentira, no sé qué. Bueno, ha pasado la pandemia, aunque ahora estamos otra vez con tonterías por la gripe de toda la vida de Dios, pero bueno, este es otro tema. Se han quedado. Se han quedado. Y hoy en día tú tienes muchas cosas, el médico por teléfono, muchas cosas. Teletrabajo, la gente sigue habiendo, aunque es verdad que se ha reducido, pero sigue existiendo el teletrabajo y en muchas empresas bastante. La administración pública está tres cuartos de lo mismo porque seguimos con la cita previa si no te atienden. En el banco 3/4 de lo mismo. El banco te pone las mil y un impedimentos para que tengas dinero en efectivo y lo hagas todo con tarjeta o por internet. Por lo tanto, todo esto son cosas que al mismo tiempo lo que ayudan es a la individualización de la persona. La individualización de la persona, porque tú cada vez estás más solo, es decir, más fuera del contexto de la socialización, sobre todo en los puestos de trabajo, con tus compañeros de trabajo. Y entonces, claro, si la gente está atomizada en un sitio o en otro, es más difícil que se pueda unir para luchar para cosas. Y estas son las realidades. Y esto no pasa por casualidad. Ya está. Entonces, pues a partir de ahí, pues lo que estábamos hablando, es decir, el salario mínimo, salario mínimo, pues se sube una miseria, que parece que, hombre, claro, muy progresista todo, pero cuando tú miras la letra pequeña de la subida, dices, oiga, ¿no? Entonces, claro, ¿se puede criticar que suban el salario mínimo? Pues no. No, mejor que se suba, que no se quede como estaba o que lo bajen. Pero claro, luego está la otra cara de la moneda. Es decir, usted solucionó, es que esto se hace para que la gente gane poder adquisitivo. Hombre, ¿qué poder adquisitivo van a ganar subiendo 50 euros al mes? Y quien dice el salario mínimo, hablamos de las pensiones, especialmente las pensiones más bajas, como a las viudas, ¿no? A mi madre le han subido 40 euros. Entonces, claro, si esperan que mi madre con 40 euros se vaya de vacaciones a Cancún, pues hombre, claro, cuando vas al supermercado y compras dos tonterías te han costado 30 y pico. Entonces, es decir, claro, estas son las realidades. Entonces, claro, si tú realmente quieres que la gente tenga una calidad de vida, una dignidad de vida y no se le noten las subidas de la vida, hombre, tendrás que subir a cómo está la vida. Si usted va al supermercado y lleva 50 euros y compras 3 chorradas y se te han ido los 50 euros, entonces si tú subes 50 euros, ¿qué me estás solucionando? Me estás diciendo que vaya un día a la compra, se acabó la película. Que vaya un día a la compra, se acabó la película. Porque además el resto del mes voy a estar pues como estaba hasta ahora. ¿No? Entonces, este es el problema real y este es el engaño real. Ya está. No hay más. Y se acabó los rollos. Pero bueno, esto donde estamos. Y claro, es que la subida tendría que ir acompañada de que no suban otras cosas de la vida. Porque si la vida sube, claro, porque ahora la inflación, supongo, volverá a subir con todo lo del mar rojo y no demás. Entonces, ¿dónde quedan los 50 euros, los 40 euros de la pensión? En nada, pues ya está. Bueno, tú sostienes la teoría de que es el trabajador el que crea el trabajo, que No la no es el riqueza. empresario. No, la riqueza la crea el trabajador, no el empresario. Y eso está claro. Es decir, si los trabajadores, hombre,
Claro, si un trabajador no va a trabajar, pues pondrán a otro y se acabó la película. Pero si todos los trabajadores dijéramos no vamos ninguno, a ver si funcionan las empresas. Entonces, ¿quién hace el trabajo? Claro, dice, no, es que el empresario pone el dinero y se lo juega. Bueno, muy bien, este es su problema, pero usted la riqueza no la genera. La riqueza la genera el trabajador con su trabajo, no usted. Es decir, no, es que la empresa sin el empresario, en las economías socialistas, no había empresarios. Era el Estado, bueno, el Estado o los mismos trabajadores, porque había régimen cooperativa en muchas empresas. Las empresas funcionaban y salían los productos y se vendían. Y esto de que los productos eran una porquería y no sé qué, bueno, pues muy bien. Fíjate que si debían ser porquería, ¿no? Que, por ejemplo, en la RDA los productos los vendían a la República Federal Alemana. Mira qué mala debían ser los productos que salían de ahí. Bueno, ahora, había pago. A ver, yo se lo he dicho a mucha gente, lo digo otra vez aquí. Es decir, aquí en los años 70, 80, la gente compraba muchas lavadoras alemanas, ¿no? Vale, pues que la gente debería saber, porque claro, era una época donde, claro, si es verdad que a finales de los 80, pues sí que ya España empezó a tener relaciones con la República Democrática Alemana, pero antes no, el tema de Franco y después los primeros años de la democracia, pues todavía no se hicieron relaciones con algunos países del este, vía diplomáticas, pero comerciales muy pocas. Se compraban muchos productos a la República Federal Alemana, sobre todo electrónicos, por aquello de la fiabilidad germánica, ¿no? Bueno, entonces tú comprabas una lavadora y claro, te ponía la marca X, ¿no? Y al lado te ponían Made in Karlsruhe o Made in Gelsenkirchen. Vale. Bueno, pues que la gente sepa que muchas de esas lavadoras no se habían hecho en Múnich, ni en Gelsenkirchen, ni en Frankfurt. Se hacían en Leipzig o en Halle, que eran de la RDA. La RDA las compraba porque había un acuerdo comercial entre las dos Alemanias a partir de los años 73, 74 con la Ostpolitik de Willy Brandt, que había mucho intercambio comercial entre los dos países. Entonces muchas empresas alemanas compraban esas lavadoras porque les salía más barato comprarlas que, mejor, que fabricarlas en la República Federal Alemana. Y lo que hacían cuando llegaban allí era ponerle la etiqueta de su empresa, Made in Karlsruhe, y las vendían al extranjero. Entonces, mucha gente, a lo mejor incluso algunos anticomunistas viscerales, han estado lavando su ropa con lavadoras comunistas y diciendo que eran maravillosas y que qué bien funciona el producto alemán, ¿no? Y es decir, dime. La mejor óptica del mundo estaba en la RDA. La mejor óptica del mundo, que era una empresa que venía ya de antes de la Segunda Guerra Mundial. Se había inaugurado en el siglo XIX, ¿eh? Y siguió y continuó en la RDA, porque quedó dentro del territorio de la RDA. Era la mejor óptica del mundo, la que mejor hacía catalejos, prismáticos, gafas para telescopios, para microscopios, para todo. La mejor del mundo estaba en la RDA. Lo digo para que cuando la gente es que esto, no, las empresas no funcionaban y era un desastre y era no sé qué, fíjate si era tan mala que cuando se cayó el muro y vino la Trojan, que era la sociedad que tenía que cambiar las cosas, esa empresa rápidamente se la quedaron en manos de los empresarios de la República Federal Alemana, compradas por un euro, por un marco, 2 marcos, las compraban a precio de saldo, ¿no? Entonces, claro, es decir, yo repito, las empresas pueden funcionar sin empresarios, pero no pueden funcionar sin trabajadores. Por lo tanto, la riqueza la genera el trabajador, no el empresario. El empresario lo que hace es apropiarse de la riqueza que genera el trabajador. Este es otro tema. Por eso son empresarios, porque se apropian de la riqueza que genera el trabajador. Si generaran riqueza, serían trabajadores, no empresarios.
Pero si se arruinan ellos. No, se arruinan ellos y se arruina el trabajador también, porque el El trabajador se va al trabajador paro. pierde el trabajo, ellos pueden perder todo si lo tienen todo Bueno, pero esto es hipotecado. perdona, esto es la economía de mercado, tú juegas a eso. Claro, lo que no vale, esto es como el fútbol. Dice, no, es que yo estoy jugando a fútbol, dice, cojo la pelota con la mano. Dice, no, al fútbol con la mano no se puede coger la pelota. ¿No? Bueno, pues entonces, si tú juegas al capitalismo y a las reglas del libre mercado, pues puedes ganar, puedes perder. Pero si tú defiendes eso y dices que esto es el sistema más maravilloso del mundo, lo que no vale es llorar cuando las cosas no te funcionan. Y que te venga el Estado a rescatarte. Porque si tú estás criticando, y empezamos por el principio, es que yo tengo que pagar no sé qué, el Estado se me come, es un vampiro de impuestos, no sé qué. Claro. Y cuando la empresa te va mal, que venga el Estado a rescatarte. Entonces, no, eso no es comunismo. ¿No? Pues claro, pagarle al Estado la seguridad social y las pensiones de los trabajadores, eso es comunismo, según ellos. No sé dónde está el comunismo, pero eso es comunismo. Bueno, pero cuando viene el Estado a rescatarte, como pasó con los bancos o a grandes empresas que se les rescata, entonces eso no es comunismo. No, lo que no vale es decir, cuando hay beneficios me los quedo yo y cuando hay pérdidas son para todos. No, eso no vale. Porque si tú juegas al capitalismo, en el capitalismo hay libre competencia. Y habrá algunos que serán mejores que tú o que tendrán más poder que tú. Y te van a joder la vida. Y entonces te puede ir mal. Entonces, si te va mal, pues mala suerte. Pero la mala suerte es para ti y para los trabajadores. Porque tú antes de arruinarte, ya has despedido a un montón de trabajadores. Porque pues, recuerdo a la gente, las empresas antes de cerrar, de declararse en concurso de quiebra, reciben de entrada ya ayudas del Estado para que no cierre la empresa. Pero eso no dice que si recibiendo las ayudas pueda despedir a trabajadores. En teoría se dice que no se puede si recibes ayuda, no puedes despedir a los trabajadores, porque la ayuda se hace fundamentalmente para que no se despida a trabajadores. Pero entonces se hacen ERTES o se hacen EROS, porque al final lo importante no es el titular, lo importante es la letra pequeña que hay debajo del titular. Y entonces, claro, el titular es, usted tiene ayudas de estos del ICO, etcétera, o los fondos europeos, pero se hace para que usted no despida a la gente. Claro, no despido, pero hago ERTES. ¿Y quién se come los ERTES? El Estado. Cuando la pandemia, los ERTES fue una maravilla para muchos empresarios. Para muchos, para otros no. No digo que todos salieran beneficiados, pero para muchos fue un chollo, porque estuvieron pagando 2 pesetas por el trabajo. No pagaron nada la mayoría. Todo esto de la hostelería y restauración no pagaron nada. Claro, que no, es que se cerraron muchos bares. Es que ya querían que se cerraran bares. Porque al final lo que interesa, sobre todo en Barcelona, son las grandes cadenas de restauración. No el bar de la señora Pepita o del señor Pepito. Porque lo que interesa es una concentración de capital. Pero me refiero que muchas empresas reciben estas ayudas cuando las cosas les va mal, antes de llegar al concurso de acreedores, para no echar a los trabajadores. Pero hacen ERTES, hacen EROS, o luego al final terminan en despido. Por cierto, que cuando llegan al concurso de acreedores, el último en cobrar son los trabajadores. ¿Por qué principio cobra Hacienda? La administración pública. Cuando se da concurso de acreedores, si hay bienes para vender, ¿verdad? Si no hay nada para vender, pues entonces eso se cierra y ahí pierde todo el mundo. Pero si hay algo para vender, es decir, bueno, si hay una empresa que tiene maquinaria, tiene un solar y no sé qué, esto se lo queda al juez, el juez pone una persona para gestionar el concurso de acreedores, entonces se hace un concurso de subasta, una subasta pública, a la que, por cierto, casi siempre va la misma gente, casualmente siempre se enteran los mismos de cuando hay la subasta determinada y se subasta todo aquello. Y el dinero que queda,
pues se reparte en función de qué acreedores hay. Claro, primero va Hacienda y la administración pública. Segundo, los bancos. Después, tercero, si hay empresas a las que le deben y no sé qué, no sé cuánto. Y los últimos, de los últimos, son los trabajadores. Que normalmente los trabajadores van a parar al FOGASA, ¿no? Que es el Fondo de Garantía Salarial. Que ahora creo que se llama de otra manera, pero bueno, es igual, es el FOGASA. Y al final cobran, pues normalmente el 30 o el 40% de lo que le debe el empresario. Porque como no hay, es decir, tú imagínate, para que la gente sepa cómo está la legislación laboral. Si tú no vas a trabajar, y tú estás 2 o 3 días sin ir a trabajar, el empresario te puede despedir por incomparecencia al puesto de trabajo. Bueno, el empresario puede estar in nille tempore sin pagarte. Tú no le puedes denunciar hasta los 3 meses de que no te haya pagado. Pero aparte que se te sigue sin pagar, tú no puedes abandonar tu puesto de trabajo por no cobrar, porque entonces es causa de despido procedente por no acudir a tu puesto de trabajo, aunque no estés cobrando. Entonces me vas a decir si la legislación laboral está a favor del trabajador o del empresario. Pues el empresario se puede pasar por el forro de no pagarte. Bueno, es verdad que normalmente si no te pagan es porque la empresa va mal, ¿no? Porque algunos porque tiene jeta también, ¿eh? Porque yo he sufrido uno que tuvo jeta. Pero bueno, en general te pagan es por el problema. Pero yo no cobro, podría decir, oiga, como usted no me paga, la empresa va mal, de acuerdo, pues usted no me paga, pues yo no tengo obligación de venir aquí, al menos todos los días que me toque trabajar. Pues vengo un día, vengo 2 y el resto, oiga, me dedico al dolce far niente, ya que no cobro. No, tú no puedes abandonar tu puesto de trabajo, aunque no cobres. Porque entonces se convierte en causa de despido procedente porque tú no has ido a tu puesto de trabajo. Yo eso se lo he dicho a mucha gente. Estaba en el sindicato, venía gente, oiga, que no cobro, no voy a ir a trabajar. No, ni se te ocurra. Porque si no vas a trabajar, es causa de despido procedente y entonces todo eso que te adeudaba se te va al limbo. No, tenéis que estar ahí, fichando, que se vea que habéis fichado, que habéis estado en el puesto de trabajo, claramente. Aunque estéis ahí sentados tocando las narices, no hagáis nada, pero tenéis que estar en el puesto de trabajo. Por lo tanto, entonces, cuando se habla de que las legislaciones laborales están hechas en contra del empresario, que solamente están para beneficiar al trabajador, hombre, no tomemos el pelo a la gente. A ver, son garantistas en el sentido de que las garantías, si vas a juicio, normalmente suele ganar el trabajador. Porque normalmente cuando se va a juicio es porque el empresario te las ha hecho por todos los lados, porque si no, no se va. Pues normalmente si el empresario tiene interés en la negociación o la conciliación se ha acabado. Cuando vas a juicio es porque ya el tema es el que es. Pero hasta llegar a juicio, la legislación laboral está hecha para favorecer al empresario, no al trabajador. No estemos engañando, no estemos engañando a la gente. Estas son las realidades. ¿Qué te pareció el discurso que se ha hecho viral de Milei en el foro de Davos? Pues chorradas, Milei dice chorradas, pero al final los que venían a decir que Milei era antisistema, pues Milei es lo que yo dije, es una disidencia controlada dentro del sistema, porque la gente la aplaudió y qué maravilloso que esté Milei ahí. Milei que habla contra el capitalismo globalista, porque eso en el fondo es comunismo, pues se va a la sede de los globalistas a decir pamplinas. Pues ya está, pero ¿para quién hace la política? La hace la política para estos globalistas. Se acabó la película. Ya está, Milei es lo que es. Y ya, punto. Lo que pasa es que, claro, es decir, Milei, ¿para qué sirve Milei? Pues Milei sirve en una casilla donde no hay una izquierda real, pues aparece y punto, y ocupa ese espacio y la gente gana, punto. Pero es lo mismo. Y no espere nadie que Milei vaya a cambiar absolutamente nada, ni en Argentina ni en ningún sitio. Bueno, pues hemos repasado el mercado laboral y nos emplazamos hasta el próximo viernes
con José Miguel Villarroya en Terapia de Choque. Muchas gracias y un abrazo, José Miguel. Un abrazo, Pablo, y buena semana para ti y para todos los que nos vean. Para todos, un abrazo. Un abrazo.